Bueno, pues entonces para situarnos, esto ocurrió a bordo de un barco español que había salido de Cádiz, iba rumbo a Australia y en el momento en que ocurrió era navegando de noche frente a las costas de Namibia y en concreto lo que se conoce como la costa de los esqueletos. Esto se llama así, bueno, es el desierto de Namibia. Toda la costa de Namibia es un puro desierto y se llama la costa de los esqueletos por la cantidad de naufragios que hay allí. Naufragios que están provocados pues, por las características climatológicas del lugar, que es que por una parte se establecen unas nieblas muy fuertes, por otra soplan en ocasiones vientos que vienen del desierto, arrastran mucho polvo, la visibilidad se reduce y también por las grandes marejadas que se suelen montar en esa parte de la costa, que digo ha sido un cementerio de barcos desde que los primeros europeos, los portugueses que fueron ellos, empezamos a navegar por allí. Entonces se llama la Costa de los Esqueletos. La época es en el año 67, lógicamente del siglo pasado, y entonces Namibia pertenecía a la Unión, o sea, a la República Sudafricana. Hoy en día es independiente ya desde hace años. Eh, También para situar a los oyentes, decirles que el barco en cuestión era un barco común, de una eslora, es decir, de un largo de unos 110 metros. El puente, o sea, donde está el gobierno y donde vive la tripulación, está al centro. Entonces, imagínense, 110 metros, en la mitad está el puente. Lo digo para que sepan, se hagan luego mejor idea de lo que ocurrió. La tripulación eran 27 hombres de todas las partes de España. Generalmente pues eran gente del norte, gallegos, asturianos, santanderinos y algún que otro andaluz. Una tripulación en la época pues absolutamente normal, variopinta, dentro de que todos eran españoles. Bien, era la guardia del tercer piloto, o sea, el tercer oficial. Este hombre monta guardia desde las 00 horas locales hasta las 2, o sea, monta 4 horas de guardia y acababa de entrar, había tomado la guardia y la noche, tal y como reflejó en el diario de navegación, en el libro de bitácora, se estaba preparando una tormenta, la que se conoce como tormenta seca. Aquí a veces tenemos algunas, pero en la mar y sobre todo en los trópicos las tormentas estas son de trueno, pero trueno gordo, o sea, muy potentes. Las nubes bajas no producían, no iba a llover, por eso precisamente, por lo que estoy diciendo, que era una tormenta seca. Había un ambiente, una electricidad estática en el ambiente tan fuerte que provocaba que en los dos palos del barco hubieran aparecido los fuegos de San Telmo, que como ustedes sabrán son unas lenguas de fuego que aparecen en los topes de los mástiles, producidos precisamente por algo que está demostrado físicamente, no es nada del otro mundo, es un fenómeno físico que además se suele ver a menudo navegando, pero que no cabe duda que a ningún marino le gusta verlos encima de su cabeza. Es una cosa que causa respeto, lo entiendes perfectamente, lo has estudiado, te lo han explicado y sabes que allí no hay nada del otro mundo, pero la verdad es que como es algo fantasmagórico, pues no sé, cala, no te hace gracia verlo. Aparte, para ya rodear el panorama, pues en el trópico es muy frecuente y aquella noche el mar estaba en calma, el mar estaba plagado de plancton y entonces, claro, el barco en su caminar, abriendo las aguas, pues el plancton al removerse, ya saben ustedes que es luminiscente y, bueno, pues producía un resplandor alrededor del barco y por la popa, por la parte de atrás, con el batir de la hélice. Por cierto, aquí en las noches de verano en la Ribera, en Santiago de la Ribera, lo digo en Santiago de la Ribera, pero debe ser alrededor de todo el Mar Mayor, perdón, de todo el Mar Menor. Que sepan ustedes que a las 2 o las 3 de la mañana de estos días de mucho calor, si se meten y mueven la mano, van a ver la fosforescencia esta, es bastante habitual. Bueno, pues en el trópico esto está más que plagado. También para situarles, decirles que en los barcos, de noche y de día, en el puente nada más que están generalmente el piloto, o sea, el oficial de guardia y el timonel. Son dos hombres los que están. El puente está absolutamente a oscuras. Las únicas luces que se ven son los pilotos de los diferentes aparatos electrónicos que hay en el puente, la que ilumina la brújula y no hay nada más. O sea, es oscuridad total para tener buena visibilidad, porque si el sitio, el exterior no lo verías bien. Bueno, pues esta era la situación.
cuando podría decir, por aquello de adornarlo más, que mi amigo, Joaquín se llamaba, el piloto, él compartía la guardia con el timonel, que era un hombre mayor y además supersticioso, y que el hombre estaba pues bastante mosqueado con los fuegos de San Telmo y con todo lo que estaba pasando, ¿no? Bien, entonces en esas estaban, el otro tratando de tranquilizarle, esto no es nada, esto es lo habitual y lo sabes tú muy bien, etcétera, etcétera, cuando en ese momento se produjo el primer trueno de la tormenta que se anunciaba. Fue un trueno que cayó muy cerca del barco, perdón, el rayo cayó muy cerca del barco, con un estampido, bueno, pues terrible, que los dejó ensordecidos, y además, como había caído tan cerca, no solamente eso, sino la onda expansiva, y luego el barco se inundó de un olor de azufre, porque es lo que suele pasar cuando te cae un trueno cerca. Es un olor, pero además muy penetrante, te llega, yo lo he vivido en más de una ocasión, te irrita la nariz y te irrita los ojos, ¿no? O sea, que, no sé, aparte que te quedas conmocionado porque es como si te hubiera caído una bomba a pocos metros. Bien, y entonces todavía no se habían recuperado del susto que había supuesto la caída del rayo, cuando oyeron en inglés que en la proa, que es la parte de delante, ya hemos dicho que el puente del barco está en el centro, es decir, que en este barco, que tenía 110 metros de eslora, pues como a 40 metros está la proa, el punto final del barco, ¿no? Oyeron que decían puente, que la voz procedía de la proa, el piloto se asomó al ventanal, y cuál no fue su pasmo cuando vio a una figura, que era la de un hombre, pero que estaba rodeado de un halo especial, y que el hombre era una figura humana perfectamente identificable, era un hombre fuerte, rubio, pero como si no fuera una cosa tangible, o sea, estaba su figura, estaba perfectamente definido, pero era una cosa algo etérea y además rodeada de una luz, y además estaba sentado en una vita. La vita es como dos taburetes, esos donde se amarran los cabos de los barcos. Estaba sentado allí, y cuando el hombre abrió el ventanal y pudo reaccionar, pues consiguió preguntar ¿quién es usted? ¿No? O sea, el hombre pues muerto de miedo. Y el hombre, la aparición, vamos a llamarlo así, le dijo que quién era él era lo menos importante, que lo importante era la vida de dos hombres que estaban a punto de perecer y que lo que estaban llamando, estaban solicitando ayuda para que fueran en demanda de ellos. Bueno, pues esta gente se quedó, el hombre se quedó, pues eso, paralizado, y el otro siguió hablando. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Dónde están esas personas? Y entonces le respondió, están a tantas millas haciendo rumbo tal. Así que por favor acudan ustedes. Bueno, y cuando terminó de hablar, aquello desapareció. Bueno, se pueden imaginar lo que le pasó por la cabeza al piloto, qué hacer, qué no hacer, pero al final, bueno, pues hizo lo que tenía que hacer, llamó a la máquina, aumentaron máquinas, subió el capitán y bueno, y decidieron ir en demanda de lo que pasaba. No dijeron nada por radio, que era lo que tenían que hacer, porque a ver cómo iban a decir que iban en demanda de alguien que les había, y de dónde habían sabido el porqué o sea, quién les había avisado. No iba a decir que era un fantasma, ¿no? Que lo habitual hubiera sido que hubieran dado el mensaje de socorro para que otros barcos, que a lo mejor estuvieran más cerca, hubieran llegado. Bueno, pues eso, en buena lógica, no lo hicieron. Bueno, era de noche, como he dicho, ya serían las 12:30, cuando pusieron rumbo a la situación que el hombre les había dado, y no llegaron hasta que empezó a amanecer, no estuvieron cerca ya de la posición. Iban con el radar puesto, que ya saben que es ese aparato que detecta bueno, pues los objetos en la superficie, en el aire, cuando empezó a dar un eco pequeñito, y dijeron, pues este eco tiene que ser el bote que nos ha dicho este hombre, que están ahí los náufragos. Y en efecto, era el bote. Se fueron acercando, y cuando ya estuvieron cerca, hicieron la maniobra necesaria para aproximarse con cuidado, porque el barco es enorme, con un bote de salvavidas, ¿no? El bote de salvavidas, para que se hagan una idea, estos tipos de botes tienen como 8 o 9 metros de largo, de eslora, y tienen capacidad para 24 personas. Pero nada más que había 5 a bordo. 3 estaban desde arriba, porque el barco estaba alto y el bote, claro, pequeñito. Ya se dieron cuenta de que 3 estaban muertos desde hacía tiempo, porque estaban tiesos, pues tiesos, ¿no? Y además ya con aspecto ya de cierta putrefacción. Pero 2 todavía parecía
bueno, que mantenían algo, aunque pensaron que estaban muertos en un principio. Quien me contó la historia fue el que lo había visto y fue el que bajó, el primero. Bajó, dice que en su vida ha pasado más miedo que en aquella ocasión, por la escala, pusieron la escala, bajaron, y cuando puso el pie y estaba buscando a ver por dónde, qué hacer, porque bajaba desorientado, y es lógico, o sea, y atemorizado, oyó que uno de los que estaba tumbado sobre la bancada, uno de los asientos del bote, dijo, y ya lo dijo en alemán, dijo, gracias, y giró la cabeza hacia donde estaba el que acababa de bajar, y el piloto se dio cuenta que le estaba dando las gracias, el que se movía era el que había estado en la proa. Entonces, bueno, pues lo primero pues fue a cogerle la cabeza, le llegó a coger la cabeza y ahí se le murió. Entonces, había bajado ya otro compañero suyo y confirmó que acababa de morir. Entonces, el otro, que también tenía el aspecto de que pudiera estar vivo o que hubiera muerto hace poco, todavía tenía temperatura corporal, o sea que debía haber muerto nada, hacía muy poco tiempo. Los otros tres, como he dicho, estaban ya en estado incluso de descomposición. En el bote, estos botes suelen llevar bastantes provisiones de agua, llevan provisiones de emergencia, muy calóricas, bueno, todo estaba agotado, no había nada estaba todo vacío, lo cual quiere decir que probablemente habían muerto, bueno, probablemente seguro, habían muerto de inanición y de sed. Otra circunstancia era que el bote, que suelen estar pintados de rojo para que se vean bien, estaba prácticamente cubierto de petróleo, los costados, y no podían ver, porque los botes siempre, en una parte, en la popa, los botes salvavidas ponen el nombre del barco y la matrícula, o sea, el barco tal, matrícula de Gijón, de Cartagena, ¿no? Bueno, lo cierto es que izaron el bote, recogieron, envolvieron en lonas a los cadáveres y los metieron en el frigorífico. En la cámara frigorífica de los barcos es muy grande, piensen que se llevan hasta vacas enteras, ¿no? Y como estaba en el puerto más cercano, era Walvis Bay, hicieron rumbo a Walvis Bay, ya notificaron por radio que habían encontrado todo esto, se dirigieron a puerto y allí, cuando llegaron, apareció un juez, uno de estos anglosajones secos y tontos, de los que hay, así, tomó la declaración a todos ellos y a las 24 horas volvió con un informe que decía textualmente que el barco español Cruz del Sur, en navegación de Cádiz a Perth con rumbo al Cabo de Buena Esperanza, a las 6 de la mañana del día 28 de octubre había encontrado un bote con 5 muertos a bordo. El capitán le dijo, esto no es lo que ha pasado, y el otro dijo, esto es lo que digo yo y punto, y ya está. Y los otros, como tampoco tenían ni el mínimo interés en nada de esto, pues siguieron navegando y así se quedó hasta que cuando volvieron a España dieron noticias de esto. Lo curioso es que el barco, cuando ya llegaron a tierra, lógicamente se desembarcó el bote, los cadáveres y todo eso, y las autoridades limpiaron el bote. El petróleo, no sé, el chapapote, o sea, el petróleo cuando se enfría, el petróleo crudo. Es una pasta tremenda para quitar, no se iban a poner en el barco a quitar eso y además no querían tocar nada, ¿no? Cuando se consiguió limpiar la parte donde estaba el nombre, el barco se llamaba Hindenburg y el puerto era de Bremen, el puerto de matrícula de Bremen. Pero no había ningún barco registrado en el Joyce Register, que es donde se registran todos los barcos del mundo, no existía ningún barco con ese nombre y esa matrícula. Y además, últimamente no había habido, o sea, en 3 o 4 meses no había habido la desaparición de ningún barco. Esta es la historia.